Los ojos de Estia recorrieron rápidamente el pergamino, sujetándolo con sus garras casi con delicadeza. Las velas que rodeaban la biblioteca ardían suavemente bajo la luz del atardecer. El aroma a tinta y cera impregnaba el aire, mientras afuera, los vientos de las montañas soplaban suavemente contra las vidrieras. Tornado permanecía cerca, su silenciosa centinela. La joven Skiving se mantenía tensa e inmóvil, esperando a que Estia terminara de leer. Terminó de leer las últimas palabras del pergamino y dejó escapar un pequeño suspiro mientras se volvía hacia Tornado. El palacio de verano de los Eowyn, como era de esperar, quedó destruido. No han podido evaluar con exactitud los daños ni calcular cuánto tiempo llevará reconstruirlo, pero no hubo víctimas. Comenzó leyendo el informe de la orden en la corte Eowyn. Tornado asintió, dejando escapar un suspiro de alivio. Entonces Scarlett estaba actuando, tratando de darle más importancia de la que tenía a la victoria, dijo. Estia asintió. Scarlett convertirá incluso la ruina en un espectáculo, dijo. La destrucción del palacio es mucho más importante culturalmente que militarmente. Aún así, puede tener el efecto contrario al que Scarlett espera. Me imagino que los Eowyn se sentirán mucho más envalentonados por la rabia en las batallas venideras, añadió. Tornado dejó escapar un leve zumbido de aprobación. ¿Y qué hay de Osprey? ¿Tiene alguna novedad sobre los nacidos del fuego? Preguntó. Osprey era, quizás, uno de los miembros más ancianos de la orden. Su edad lo hacía invaluable, ya que Scarlett no lo veía como una verdadera amenaza. Eso le facilitaba el trabajo. Dijo que últimamente la ve más introspectiva. Y que le confió que ya no consume las rocas negras. Evidentemente, una mentira de la reina. Otra forma de mantener a su campeón favorito bajo control. Tornado envió su informe. Estia asintió. ¿Y de el ojo dorado? ¿De la luna? Preguntó. Nuestros ojos en la corte propiamente dicha dicen que ella sigue igual que en los últimos años, cumpliendo con su trabajo según las exigencias de Scarlett. Osprey cree que ella es la razón de la reciente, mayor curiosidad de los nacidos del fuego. No ofreció nada más concreto cuando habló, pero, por lo que entiendo, el ojo podría estar simplemente siguiéndole el juego por el momento. Osprey dijo que ella fue muy cortés cuando hablaron y que disfrutó de sus historias, respondió Tornado. Estia esbozó una rara sonrisa. Eso sonaba como su observador lunar. La profecía pronto se cumplirá. Quizás eso es lo que ella espera. Estamos en el 20º año de esta guerra, comentó Tornado. Estia asintió de nuevo. Me imagino que pronto veremos informes de estos dragoncitos del destino en acción. Son la mayor apuesta de las garras de la paz. Pero no sabemos nada de su verdadera naturaleza ni de sus historias individuales. Son una incógnita, y aún sin quererlo, eso los hace peligrosos. Tornado asintió con la cabeza. Se tomó un momento para estirar el cuello y las alas, emitiendo un suave crujido al hacerlo. Estia dejó escapar un pequeño resoplido de diversión. Deberías volar más. Tus huesos parecen más viejos que los míos, y eso ya es decir mucho, comentó al dragón más joven. Bueno, me mantienes ocupado, yendo y viniendo de aquí a los confines del reino. Pero lo disfruto. Si no estuviéramos en guerra, creo que tendría que visitar la selva tropical. Es realmente hermosa desde arriba, comentó. Sí, lo es. Deberías hacerlo cuando todo esto termine, dijo. Se encogió de hombros levemente. Estia hizo una pausa, mientras una última idea le venía a la mente. Había oído, vagamente, sobre algún tipo de cambio en la organización del personal que cuidaba de Moon. ¿Qué tendría que cambiar? Ya veremos. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó, casi con esperanza. Su cola se movió levemente, y Estia tuvo que reprimir la ligera diversión que sintió al verlo intentar disimular tras su postura bien entrenada. Hizo una pausa, mientras dos pensamientos afloraban a la vez. Había oído rumores vagos sobre un cambio en el personal asignado al cuidado de Moon, y sabía que debía investigarlo. También pensó en el compartimento secreto de sus aposentos, en el frasco negro.
Tornado había demostrado ser muy útil, deseoso de ayudar a la orden. Quizás pronto tendría que incorporarlo por completo. Se lo había ganado. Pero ese proceso siempre era difícil la primera vez, y no podía arriesgarse a una reacción adversa en el Palacio Skywing. Si pudieras, comenzó en voz baja, investigar la muerte de Duskfinder. Discretamente, respondió. Él asintió, mientras sus ojos intentaban descifrar las palabras no pronunciadas. ¿Algo más?, preguntó, con el cuerpo inmóvil una vez más. Por ahora no, respondió ella, sin mirarlo directamente a los ojos. Pero, pronto. Continúa con tus meditaciones y ya veremos, le ofreció, mirándolo a los ojos una vez más. Asintió con la cabeza, sin mostrar sorpresa, como si ya esperara esa respuesta. Entendido, dijo. Volvió a mirar el pergamino y lo releyó durante unos instantes. Ve a descansar, Tornado, y ven a verme mañana por la noche. Para entonces tendré un pergamino escrito para que me lo entregues, dijo ella. Él hizo una reverencia respetuosa. Buenas noches, mi señora, dijo al despedirse. Buenas noches, Tornado. Su mirada se detuvo en el pergamino mucho después de que él se marchara. Pronto, susurró a la habitación vacía, aunque no estaba segura de si era una promesa o una advertencia. Moon no sabía qué sentir por Gust. Por Hylia. Ni siquiera estaba segura de cómo dirigirse a él, o a ella. Cada vez que Moon miraba a Gust, se le partía el corazón. Hylia había sido fuerte, tan fuerte, desafiante hasta el final. Y ahora era un fantasma, un prisionero obligado a llevar el cuerpo de otro. Un cuerpo sin vida en la mirada. La forma de ala celestial en la que se había transformado Hylia era extraña. Incorrecta. En realidad, vacía. Eso mente parecía funcionar únicamente con el encantamiento de esa bolsa, como una titiritera, y el cuerpo actuaba según lo necesario para cumplir sus funciones. Como resultado, Gust realmente no pensaba, en absoluto. Era simplemente vacío, un hueco que a veces se llenaba con los pensamientos necesarios para llevar a cabo una acción, para luego quedar de nuevo en blanco. Sin chispa, sin voluntad, solo un pensamiento débil y mecánico, que se propagaba como una piedra arrojada suavemente a aguas tranquilas. No es que ella le ordenara a Gust que hiciera nada. No podía, no quería hacerle eso a Hylia, usarlo como el sirviente en el que Scarlett lo había convertido, pero incluso si hubiera querido, no lo habría necesitado. Gust siempre estaba ahí, simplemente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Llevaba comida a sus aposentos, encendía la chimenea, movía su arpa de un lado a otro. Era más una sombra que un dragón. Casi nunca hablaban, pero Gust siempre parecía saber lo que Moon podría necesitar en cada momento. Cuando lo hacían, era breve. Conversaciones cortas y concisas. Moon decía gracias y Gust respondía por supuesto, mi señora. Cuando Gust hablaba, su voz la inquietaba. Extrañamente musical, suave y tranquila, cada sílaba pronunciada con una perfección casi absoluta, con una dicción impecable. Lo mismo ocurría con su apariencia. Demasiado perfecta, era la mejor manera en que Moon podía describirla. Demasiado tersa, demasiado controlada, demasiado simétrica, el rostro de Gust era siempre una expresión impasible, una mueca que desafiaba la propia idea de la vida. Una vez, Moon pensó en hacerle una pregunta a Gust. No recordaba cuál. Antes de que pudiera pronunciarla, Gust se giró hacia ella, inclinando la cabeza de una forma particular, como si ya hubiera escuchado su pensamiento. Los ojos de Gust parecieron brillar, una extraña oleada de felicidad rozó la mente de Moon. Moon se detuvo, apartó la mirada y no dijo nada. Su lado curioso se preguntaba cómo cambiaría la mente de Gust con el tiempo, si es que Gust podía llegar a ser una entidad completamente independiente con sus propios pensamientos y opiniones. Pero lo dudaba. Era una máscara, algo diseñado para reprimir. Nada más. Pero también hizo pensar a Moon. ¿Por qué la transformación de los valiosos prisioneros requería esa bolsa de cuero? ¿Por qué no encantar directamente a los dragones?
Quizás la bolsa, y presumiblemente lo que contenía, simplemente permitía un control más preciso. Se le ocurrió otra idea. ¿Por qué no usar el mismo principio para crear espías? Convertir a los Skiven leales en miembros de cualquier otra tribu e infiltrarse de esa manera. O tal vez Scarlet ya lo estaba haciendo, pero si era así, ¿cómo es que no había ganado la guerra? ¿No podría Scarlet usar Soar para crear un ejército invencible? Hacerlos inmunes al daño, leales solo a Scarlet, y que arrasen la guerra como una marea imparable. Sabía que la magia del Animus literalmente consumía el alma de quien la usaba, así que tal vez por eso Scarlet no quería agotar a su único Animus, que se volviera loco. Eso tendría sentido, explicaría por qué usaba sus poderes con tanta moderación. Demasiadas preguntas. Pocas respuestas. No hasta que descubriera que hacía a Soar inmune a su capacidad de leer la mente. Estos pensamientos, estas ideas, daban vueltas en su cabeza mientras descansaba en sus aposentos. Las únicas órdenes que le había dado a Gust eran que no entrara en sus aposentos durante la noche y que no se metiera en problemas, a lo que Gust, afortunadamente, había obedecido. No es que tuviera otra opción. Su atuendo, la máscara, el pendiente y la capa reposaban sobre la mesa junto al espejo, como siempre que estaba sola en sus aposentos. El fuego crepitaba lentamente, encendido hacía unas horas y alimentado con leña fresca por Mon hacía aproximadamente una hora. Su mente se dispersaba, siguiendo distraídamente a Gust, tratando de averiguar hacia dónde se dirigía el Skiven transformado. Por lo que pudo ver, Gust estaba patrullando, recorriendo los pasillos, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Gust ni siquiera parecía necesitar dormir, ni comer, ni beber. Nunca la vio hacer ninguna de esas cosas, ni la oyó mencionar que fuera a buscar comida para sí misma. De un lado a otro. De un lado a otro. Incansable. Incesante. Gust era una marioneta, una cáscara vacía sujeta por hilos de Animus. Se estremeció un poco al pensar en ello. ¿Y si Scarlet le hubiera hecho lo mismo? Cuando era solo una cría de dragón, la convirtió en una simple marioneta, incluso con Bellatrix, dudaba que pudiera escapar de semejante destino. Dejó escapar un suspiro, intentando relajarse un poco, dejando caer los hombros mientras descansaba sobre su plataforma para dormir. Las pieles eran suaves contra sus escamas, uno de los pocos respiros que tenía al lidiar con la locura de la corte de Scarlet. La luz de 2 lunas brillaba a través de sus ventanas enrejadas, intensa, sin ser filtrada por nubes ni niebla. Sentía un hormigueo en los huesos bajo sus escamas, una leve punzada, como si insectos le recorrieran el cuerpo. Pronto. Ella lo sabía. Tenía que ser pronto. Pero no esta noche. Poco a poco, a medida que el cansancio del día se hacía más presente, cerró los ojos y se acurrucó formando una bola. La punta de su cola descansaba sobre su hocico, mientras sus alas la envolvían. Lo que necesitaba ahora mismo era dormir. No hablar con Bellatrix ni soñar con su posible perdición. Solo duerme. Hice lo que me sugeriste. Fue lo primero que escuchó Mon al entrar en la cueva de Peril. Parpadeó al recordar su conversación anterior. Gust la siguió, como si quisiera unirse a ellos. Mon se giró rápidamente para encarar al otro ala del cielo. Ve a mis aposentos y espera. Come algo primero. Te encontraré más tarde, dijo, dando una orden, técnicamente hablando. El Skiven de color salmón asintió. Por supuesto, mi señora, dijo Gust, con una voz cristalina, siempre con el mismo tono perfecto. La ala celestial se alejó de la cueva de Peril y emprendió el camino de regreso. Mon oyó sus pasos. Peril observó la interacción. Mon podía sentir su curiosidad. ¿Quién era ese?, preguntó Peril. Te lo diré más tarde, dijo Mon, volviéndose hacia Peril mientras, simultáneamente, expandía su mente lo suficiente como para rastrear a Gust y asegurarse de que Skiven estuviera haciendo lo que se le pedía. Primero, por favor, empieza desde el principio, preguntó Mon. Peril asintió mientras Mon se sentaba frente a ella. Hice lo que me pediste.
Dejé de comerme las piedras, en silencio, claro. Me aseguré de seguir recogiéndolas, de fingir que me las comía, pero dejé de hacerlo. Llevo una semana sin comerlas y me siento bien. Mejor, la verdad, que en mucho tiempo, respondió Peril. Moon dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. ¿Así que ahora lo entiendes?, preguntó Moon. Peril puso cara de enfado. Sí, Scarlett me mintió. Sobre las rocas, y quién sabe qué más, extendió sus garras, arrastrándolas contra el suelo de piedra. Sus garras dejaron profundas y ardientes heridas donde las había arañado. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Moon, mientras sus garras se alzaban, quitándose la máscara dorada del rostro y dejándola a su lado. Se sentía bien quitársela delante de otra persona. Yo, no lo sé. Quiero hablar con la reina, pero, probablemente me vuelva a mentir. Ya no puedo confiar en ella. Peril estaba frustrado, evidentemente, y el ambiente de la cueva se volvía más cálido. ¿Y si nos fuéramos, Peril?, le preguntó Moon. Los ojos de Peril se clavaron en ella. Ahora no, todavía no, pero, pronto. Moon hizo una pausa. Era el momento de ser honesta. Ella lo sabía. Peril, no le cuento a la reina todo lo que veo, empezó a decir, y Peril la interrumpió. Los dragoncitos del destino. Peril habló por ella. Moon asintió. Sí. Ellos llegarán pronto. En unas semanas, tal vez, días, lo sé. Y cuando lleguen, tendremos nuestra oportunidad. ¿Podremos irnos?, dijo Moon con un atisbo de esperanza en la voz. ¿Ah, la ciudad de la que hablaste?, preguntó Peril. Sí, afirmó Moon. A la ciudad, había otras razones, pero ni siquiera ahora podía empezar a hablar de Bellatrix. Simplemente no tenían tiempo. Peril pareció considerarlo durante un largo momento. De acuerdo. Iré contigo a esta misteriosa ciudad. Peril habló finalmente, antes de sonreír. Puede ser una pequeña aventura, supongo. Moon sonrió, sintiendo cierto alivio, pero otro pensamiento la asaltó. Hay una cosa más, Peril, dijo Moon. Peril la miró. Esa skin con la que vine, Gust, hay algo más en ella de lo que parece a simple vista, comenzó Moon. ¿Cómo explicar esto mejor? El enfoque directo. El Animus del que te hablé, lo hizo de nuevo. Gust no es solo una skin. Él es Gilla, el consorte de la reina Xiaoyin. La mandíbula de Peril se relajó. El calor de la cueva parecía parpadear como una vela. Debemos llevárnoslo con nosotros cuando nos vayamos y liberarlo cuando tengamos la oportunidad. Pero, no creo que su mente esté sana para entonces. Es un prisionero en su propia piel, explicó Moon. Moon sintió una oleada de determinación apoderarse de Peril. Casi retrocedió un paso. Escarlata, dijo Peril, con los ojos oscuros de ira. Ella es, por las lunas, es un monstruo, habló lentamente. Parecía que de ella emanaba humo. Moon asintió. Ailstorm y Gil son los únicos que conozco, dijo Moon con voz frustrada. No puedo hurgar en la mente de Scarlett para encontrar los nombres de los demás, no sin que ella se dé cuenta, continuó Moon. Una idea pareció formarse en la mente de Peril, como el chasquido de un látigo. Luna, comenzó Peril. ¿Y si lo hacemos? La luna parpadeó. ¿Hacerlo? Justicia. Justicia poética. Nosotros, tú, yo y Gust, vamos a la ciudad. Encontramos a este príncipe Icewind, y lo liberamos también. Entonces, casi hizo una pausa, como si ella misma no pudiera creer la idea. Nosotras 4. Justicia. Mataremos a Scarlett. Peril finalmente habló. Los huesos de Moon hormigueaban bajo sus escamas, el dorso de sus ojos zumbaba como un rayo a punto de caer. Podríamos hacerlo. Yo crecí peleando, y esos otros dos tienen que ser buenos luchadores, ¿no? Y con tu capacidad para leer la mente, podríamos hacerlo, continuó Peril, con un brillo de emoción en los ojos. Moon hizo una pausa para considerar la idea. Matando a Scarlett. La idea la carcomía mientras flexionaba sus garras.
Podríamos, dijo Mon con cuidado, mientras los detalles encajaban como piezas de un rompecabezas. Deberíamos hacerlo, enfatizó Peril. La mente de Mon resonó con la historia de Bellatrix. El consejo que él formó. Sintió una extraña inquietud en el estómago mientras reflexionaba sobre ello. Casi la visualizó. La torre de Bellatrix. Matar a una reina, eso transformaría el metal en algo que jamás había imaginado. La historia realmente fue cíclica. De acuerdo, dijo Mon finalmente. Peril sonrió, con cierta fiereza en la mirada. Pero no ahora. Esperaremos. Mon sostuvo la mirada de Peril. Interpretaremos el papel. Actuaremos como si nada hubiera cambiado. Esperaremos a que lleguen los dragoncitos, a ver qué pasa. Cuando seamos libres, nosotros, lo haremos. Mon habló rápidamente. Peril asintió. Lo entiendo. Obviamente. No podemos revelar nuestras cartas. Entendido. Peril seguía asintiendo con la cabeza, sonriendo con una expresión feroz y peligrosa, y Mon dejó escapar un largo suspiro al darse cuenta de en qué se había metido ahora. Era todo lo que había deseado durante mucho tiempo, libertad y la oportunidad de enmendar los errores de Scarlet. Tan solo unas pocas semanas después, el Palacio Celestial despertó con un rugido de furia. El tesoro de la reina Scarlet había sido robado por un carroñero.